Hola a todos, están en el canal de autor de Alex Bowden, La zona de la desaparición. Y esta es una nueva historia real. No lo vas a creer, pero esta historia es real. Ella emprendió un viaje corto. Solo quería descansar un poco junto al mar, pero terminó completamente sola, en medio de una densa selva tropical, sin señal, sin comida y con el cuerpo casi inmovilizado. Durante 8 días no sabía si alguien vendría a rescatarla, o si todo terminaría de otra manera. ¿Por qué su compañero insistió con tanta seguridad en tomar ese vuelo? ¿Qué giro inesperado le salvó la vida? Y terminó siendo como un cinturón de seguridad que en realidad nunca existió. Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la jungla de Vietnam? Quédate hasta el final. Vas a descubrir cómo la fuerza interior puede vencer incluso aquello para lo que nadie está preparado. Cuando Annette estudiaba en la universidad, conoció a un chico llamado William. Desde el primer momento sintieron una conexión especial. No era solo simpatía, era algo más profundo. Con los años, su relación se fue fortaleciendo, compartiendo alegrías, desafíos y la rutina diaria. Pasaron no uno ni dos, sino más de 10 años así. Y un día, simplemente lo supieron. Era hora de dar el siguiente paso. El momento de construir un futuro juntos había llegado. Pero antes de comenzar con los preparativos de la boda, William, a quien Annette llamaba con cariño Passy, le dijo que necesitaba completar un viaje importante por trabajo. Le propuso que lo acompañara. Tenían que ir a Vietnam. Su idea era combinar negocios con un pequeño descanso. Cumplir con los compromisos laborales y luego relajarse un par de días junto al mar. Los primeros días en Ciudad Ho Chi Minh fueron excelentes. Paseos por las calles, cafés acogedores, mercados llenos de vida y ese ruido vibrante de la ciudad. Todo era verdaderamente agradable. Cuando la parte laboral terminó, decidieron quedarse unos días más y escaparse a la costa para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Pero las cosas cambiaron un poco en el momento en que llegaron al avión que debía llevarlos al mar. Al verlo, Annette sintió un nudo en el estómago. Frente a ellos había una aeronave pequeña, que claramente llevaba muchos años en uso. Desde afuera, no se veía muy confiable. Annette siempre había sido un poco aprensiva con los vuelos, y esa sensación de alerta solo creció. Era un modelo antiguo, de los que se usaban en tiempos de la Unión Soviética y que, con los años, terminaron en manos de aerolíneas locales. Seguía funcionando, sí, pero estaba muy lejos de parecer un avión moderno. Annette expresó sus dudas. Le dijo sinceramente que no se sentía tranquila. Le propuso buscar otra forma de llegar a la costa, quizás por carretera, pero Passy intentó tranquilizarla. Le dijo que el vuelo sería muy corto, no más de 20 minutos, y que todo estaría bien. Le sonrió, la tomó de la mano y le pidió que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Y aunque Annette seguía sintiendo una inquietud dentro de sí, decidió confiar en él. Lo que no sabía era que lo que les esperaba no era un simple viaje, sino una auténtica prueba de resistencia, y que aquellas palabras, vuelo corto, no serían tan ciertas como él creía. El vuelo iba a durar poco más de 1 hora. Al principio, Annette tenía dudas. No estaba segura de si debía subir al avión, pero Passy logró convencerla. Y así, junto con los demás pasajeros, ya estaban despegando rumbo al cielo. En total, había 30 personas a bordo. 24 pasajeros comunes, como ellos, y 6 miembros de la tripulación. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero y tomó su rumbo recto, Annette se sintió un poco más tranquila. Se desabrochó el cinturón, solo para relajarse un poco. En ese momento no lo pensó, pero más adelante quedará claro, ese gesto pudo haber influido en su destino. Pasaron unos 40 minutos. Todo iba según lo previsto, sin movimientos bruscos, sin ruidos extraños en la cabina.
Pero en un momento dado, el avión empezó a vibrar ligeramente. Era una leve turbulencia. Passier se puso tenso. Se notaba en su cara. Apretó con fuerza el apoyabrazos y no dijo ni una palabra. Annette, en cambio, intentó romper el hielo. Con una sonrisa dijo: «Claro, estos avioncitos siempre dan unos pequeños saltos». Luego extendió la mano y tomó la de Passier para calmarlo un poco, pero esa tensión, como se vio después, no era gratuita. Apenas un minuto más tarde, hubo un cambio brusco de altitud. El avión empezó a descender de forma repentina. Según explicarían más tarde los expertos, la causa fue una combinación de ruta demasiado baja y condiciones meteorológicas complicadas. La niebla ocultó el relieve y la aeronave quedó en una situación muy delicada. Annette recuerda ese momento como si viera una escena en cámara lenta. Su cuerpo era lanzado de un lado a otro. Los movimientos se volvieron caóticos y violentos. Primero hacia arriba, luego hacia el costado y después contra el suelo. Al parecer, ella era una de las pocas personas que no llevaba el cinturón abrochado en ese instante. En algún punto, su cuerpo se deslizó bajo el asiento, y justo esa posición, según los especialistas, fue lo que la protegió de sufrir un mayor impacto cuando el fuselaje empezó a deformarse. Muchos dirían más tarde que justamente el hecho de no estar abrochada pudo haber jugado a su favor. A diferencia de otros pasajeros, cuyos cinturones impedían cualquier movimiento del cuerpo, y eso provocó un contacto directo y muy violento con la estructura del avión. Cuando Annette volvió en sí, lo primero que escuchó fueron unos sonidos extraños del exterior. Por las grietas y aberturas del fuselaje se colaban los gritos de aves, el roce de las hojas y un zumbido húmedo típico de los trópicos. El aire era denso y cálido, y todo el entorno estaba cubierto por una especie de neblina suave. No muy lejos, uno de los pasajeros no mostraba señales de actividad. Instintivamente, Annette se alejó un poco. Trató de observar a su alrededor, y entonces vio un rostro familiar. Passier. Annette todavía tiene esa imagen grabada como si hubiera pasado ayer. Él estaba sentado en su asiento, levemente inclinado hacia atrás, como si simplemente se hubiera quedado dormido. En su rostro, una sonrisa leve, casi serena. Pero en ese momento, ella aún no entendía lo que estaba pasando. Más tarde lo comprendería. El cinturón estaba demasiado ajustado, y eso pudo haber complicado las cosas. Annette fue recuperando la conciencia muy lentamente. Todo a su alrededor parecía envuelto en una niebla. Cuando por fin logró salir del avión, vio que habían quedado en una ladera, en plena vegetación tropical densa. El lugar era salvaje, una verdadera jungla. Su mente tardaba en aceptar lo que veía. No había nadie más cerca, y ella misma apenas podía moverse, por no hablar de todo lo demás. Cada movimiento le costaba un mundo. Sentía el cuerpo completamente agotado. Sabía que su organismo había sufrido una carga muy fuerte. Le resultaba difícil incorporarse, incluso mover los brazos o las piernas. Sentía que algo no estaba bien. En el pecho, cada respiración era como una lucha, como si algo le apretara el aire. Y aún así, seguía con vida. Ya eso le parecía increíble. Annette cuenta que casi no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el esfuerzo extremo. Pero incluso en ese momento, no se quedó sola. Había otra persona cerca. Alguien más, que también había logrado sobrevivir a esa situación. Un hombre originario de Vietnam, que más tarde ella supo que era socio de negocios de una de las compañías. A pesar de las dificultades que él mismo estaba enfrentando, no se perdió en el miedo y trató de apoyarla. Le hablaba con seguridad, diciéndole que la ayuda venía en camino, porque sabía exactamente a quién llamar apenas tuviera señal. Cuando se dio cuenta de que Annette se sentía incómoda por el estado de su ropa,
Él sacó tranquilamente un pantalón extra de su equipaje y se lo ofreció, sin decir una palabra, solo con humanidad. Eso la ayudó un poco a centrarse. Logró cambiarse, con esfuerzo, pero pudo hacerlo. Y eso fue como un pequeño ancla para ella, un poco de orden dentro del caos. Y lo más importante, no estaba sola. Había alguien más que también resistía, pero pronto pasó algo para lo que no estaba preparada. Unas horas después, el hombre empeoró de repente. Perdió el conocimiento y ya no volvió a reaccionar. Ahora Annette estaba sola, en medio de una selva salvaje, con un cuerpo que casi no respondía y en un silencio donde los sonidos de la naturaleza se volvían ensordecedores. Al principio, todavía se oían voces de otras personas, pero poco a poco todo se fue apagando. Llegó el silencio, y fue en ese momento cuando para Annette empezó otra vida. Entre la humedad y la vegetación de la jungla vietnamita, decidió intentar encender una fogata. En el bolsillo llevaba un encendedor, una costumbre del pasado que aún mantenía. Pero casi no había ramas secas alrededor. Todo lo que tocaba estaba completamente empapado. Incluso la corteza de los árboles parecía saturada de humedad. El mismo aire parecía impedirle avanzar. Denso, pesado, pegajoso. A su alrededor, ni un solo sonido. Solo el susurro de las hojas y algunos ruidos esporádicos de la selva. Pero ni siquiera eso la tranquilizaba. Todo lo que pasaba le parecía irreal. Su mente estaba hecha un caos. Las cosas simples, de pronto se volvían extrañas. Algo se movió a un lado, y le pareció ver que algo se deslizaba. Tal vez un animal, o un insecto, o tal vez solo lo imaginó. En ese punto, ya no estaba segura dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba su imaginación. Casi no sentía sus propias piernas. Permanecían inmóviles, y sobre la piel notaba pequeños movimientos, como si la fauna local comenzara a acercarse. Algo de ese entorno, algo que vivía en esos bosques. Trataba de no mirar, giraba la cabeza para no perder el control. Sabía que si se dejaba llevar por el pánico, todo podría volverse aún peor. Para no perderse en sus propios pensamientos, Annette regresaba mentalmente a casa. Imaginaba conversaciones con su madre, como si caminaran juntas, cerca. Recordaba la oficina, a sus compañeros, los momentos cotidianos de su vida. Esos recuerdos se convirtieron en su punto de apoyo. Le ayudaban a mantenerse firme y no caer en un estado del que ya no sería fácil salir. Así es como ella lo cuenta. Tomé una decisión. Darme exactamente 7 días para esperar ayuda. Una semana. Si en ese tiempo no aparecía nadie, al 8.º día intentaría salir por mi cuenta. Llegar hasta la vía del tren. Al menos intentarlo. Necesitaba sentir que aún podía influir en algo. Tener un mínimo de control en una situación donde ya casi nada dependía de mí. Annette entendió que buscar comida no era una opción. No tenía fuerzas ni manera. Pero no perdió lo más importante, su fuerza interior. La mantenía viva la esperanza. Respirar se volvía cada vez más difícil. Cada inhalación era un esfuerzo. Algo no funcionaba bien en su cuerpo, pero incluso en ese estado, logró concentrarse y hacer un plan claro. Para no sobrecargarse, lo dividió en pasos sencillos, una pequeña tarea tras otra. Así era más fácil no rendirse ni dejarse vencer por la desesperación. Sabía que una persona puede sobrevivir bastante tiempo sin comida, pero sin agua, la historia es otra. Y entonces, Annette vio cerca de ella un pedazo del fuselaje del avión. De ahí sobresalía un material parecido a una esponja, algo así como tela técnica o aislante. Y tuvo una idea. ¿Y si eso podía absorber la humedad de la lluvia? No podía ponerse de pie. No tenía fuerzas.
Entonces empezó a avanzar arrastrándose con los codos, empujándose con las manos. Lento, con pausas, pero con determinación. La parte inferior de su cuerpo casi no respondía, pero eso no la detenía. Más tarde, los especialistas dirían que su cuerpo presentaba fuertes moretones y raspones, pero Annette seguía luchando. En ese momento solo le importaba una cosa: llegar al ala del avión, porque era su única oportunidad de conseguir aunque fuera un poco de agua. Varias veces en el camino las fuerzas simplemente la abandonaron. Se detenía, quedaba tendida, pero cada vez volvía a juntar valor y seguía avanzando. Cuando llegó, empezó a exprimir gotas del material que había absorbido la humedad. Cada pocas horas, un poco, solo para humedecer los labios, mojar la lengua. Era muy poco, pero incluso ese mínimo la ayudaba a no rendirse. Cerca encontró una maleta, y dentro, un impermeable, un verdadero golpe de suerte. Le sirvió como refugio contra el mal tiempo y también como protección contra el frío. Pasaban los días. Su estado era delicado. El cuerpo le recordaba que ya no tenía reservas. A veces, Annette se descubría pensando: ¿cuánto más podría resistir? ¿De dónde sacar fuerzas? Esas preguntas la rondaban, pero cada vez volvía a su plan: a seguir adelante, porque mientras camines, no te rindes, y eso significa que aún tienes una oportunidad. Ya habían pasado casi 7 días. A su alrededor, ni una sola alma. Solo montañas, niebla y esa sensación agobiante de estar completamente sola. El tiempo parecía haberse detenido. Cada nuevo día era igual al anterior. A veces se despertaba, otras veces volvía a quedarse medio dormida. No porque tuviera sueño, sino porque era más fácil así. Más fácil no pensar, no tener miedo, no esperar. Medía el paso del tiempo con un reloj que había encontrado cerca. Pertenecía a uno de los pasajeros del vuelo. Ese reloj era lo único que le recordaba que el día se convertía en noche y que todo volvía a empezar. Al 7.º día, ocurrió algo extraño. Allá abajo, donde la pendiente se perdía entre los árboles, se oyó un leve crujido, como si alguien estuviera abriéndose paso entre las ramas. Annette abrió los ojos. Frente a ella, una figura con una capa naranja brillante, con capucha. En ese momento, le pareció sacado de un cuento de hadas o de una historia infantil amable. Su mente se confundía. Incluso pensó: ¿y si era un personaje imaginario? Instintivamente levantó la mano y gritó, con todas sus fuerzas, pero la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Todo pasó tan rápido que comenzó a dudar de sí misma. ¿De verdad sucedió? ¿O fue otra ilusión de su mente? Más tarde se supo que sí la habían visto. Era un trabajador local que había pasado por allí por casualidad. No se dio cuenta de que se trataba de una persona con vida, se asustó y se fue. Pero por suerte contó lo ocurrido, y ese encuentro casual cambió el rumbo de todo. Poco después se organizó una operación de rescate. Un helicóptero fue enviado a la zona, pero no pudo aterrizar por las condiciones del terreno. Más tarde, llegó un equipo de 6 personas, preparados, atentos, tranquilos. Colocaron a Annette con cuidado sobre una camilla especial y empezaron el descenso. Fue un trayecto complicado. El camino era rocoso, empinado. Cada movimiento dolía, pero el equipo actuó con coordinación. Uno le quitó los zapatos para aliviarle el peso, otro le hablaba para distraerla. Hicieron todo lo posible para que ese camino no fuera una tortura, sino un paso hacia adelante, hacia la recuperación, hacia la vida, hacia el regreso a casa. Después la trasladaron a Ho Chi Minh y de allí a una clínica moderna en Singapur. Fue allí donde comenzó su largo proceso de recuperación.
Los médicos realizaron varios procedimientos complejos y eligieron el tratamiento más adecuado para estabilizar su estado. Lo que vivió Annette es difícil de imaginar. Terminó en la selva tras un descenso brusco y un impacto al aterrizar. Pasó allí 8 días enteros, completamente aislada, sin comida ni información. Pero logró mantenerse lúcida, no perdió la voluntad y resistió. Y todo habría terminado allí, si no fuera por la confusión que surgió luego con los documentos. Se cometió un error grave. La información incorrecta provocó fallos en las listas de quienes habían regresado. Esa situación solo añadió más tensión a una historia ya de por sí complicada. Sus familiares esperaban una cosa, pero recibieron otra información. Todo eso afectó a todos los involucrados. Pasaron los años. Y en el año 2014, Annette Herfkens decidió contar su historia en un libro titulado Turbulencia, una historia real de resiliencia. En él relató con sinceridad y detalle todo lo que vivió, sin exageraciones ni adornos. Solo un testimonio honesto de una persona que logró enfrentar lo que parecía imposible. No es solo un libro sobre supervivencia. Es una historia sobre la fuerza interior, sobre la resistencia y sobre la importancia de no rendirse, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. De verdad me interesa leer tu punto de vista. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta. Eso ayuda al video a llegar a más personas y le da a otros la oportunidad de conocerla también. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho.